Buenos días. Primero que nada, gracias a los organizadores del Automining 2020 en esta modalidad en línea. Les voy a presentar el trabajo de desarrollo de un sensor de velocidad superficial de gas y colchón de espuma, con un foco en mejorar la metalurgia y la grade recovery de la operación. Los coautores, profesor Claudio Leiva, de la Universidad Católica del Norte, Saija Liukanen, de la Universidad de Oulu, en Finlandia, Cristóbal da Silva, recientemente graduado en Ingeniería Civil Química, actualmente trabaja en el área de control automático, Sergio Rojas, en conjunto con un proyecto Corfo de la empresa Isprotec, financió esta investigación aplicada. Bueno, esto es un poco para recordar que hay 15 años de experiencia aquí con el grupo de McGill en sensores de dispersión de gas. Acá podemos ver una fotografía de las celdas, tanto Autotec o aire forzado y Wenco, con un perfil con los sensores de velocidad de gas, que básicamente son estos tubos que acumulan gas. Aquí fueron los primeros intentos por lograr unos perfiles de velocidad de gas. Lo que queremos compartir es justamente toda esta experiencia, estas lecciones aprendidas en un nuevo desarrollo. Mm, Esto está organizado, primero vamos a hablar de la caracterización hidrodinámica, los parámetros que a lo mejor ustedes ya los conocen, y cómo esto se relaciona con la metalurgia. Y posteriormente toda la etapa de desarrollo para el público objetivo de más electrónico, sensoramiento, que es lo que nos interesa, y posteriormente la validación industrial, y para el público más de electrónica, la parte de conectividad, sensores HMI, o sea, perdón, la pantalla y todo eso, hardware. Bueno, acá a la derecha veo una foto con mi colega César Gómez, de la empresa Koch Technologies, también fue profesor de McGill. Bueno, acá está un poco más joven, en este sensor exageradamente largo, que fue para testear una celda en Kennecott, Estados Unidos, donde hicimos perfil en profundidad de tanto bulk density, velocidad de gas, gas hold up. Eh, Fue muy interesante esta experiencia para aprender de hidrodinámica en celdas industriales. Bueno, en resumen, en una sola slide contarle de qué se trata toda esta presentación, es cómo pasamos de un sensor de colchón de espuma, que está basado con un flotador, y la medición directa de flujo de aire con un flujómetro másico, ya sea vortex o hilo caliente, pero mide el promedio. Y la alternativa de medir localmente con estos sensores, estos acumuladores de gas, como le digo, esto ocurrió hace 15 años atrás, la alternativa vigente, que este es un sensor ya más robusto, estandarizado de doble tubo, el cual permite medir 3 parámetros directamente. Acá está la construcción ya del aparato, un aparato más o menos unos 2 metros que está inmerso en el colchón de espuma. Esto puede estar más profundo, y mide directamente lo que es eh, velocidad de gas, colchón de espuma y valve density. Bueno, ¿cómo está organizado esto? Vamos a relacionar lo que es la cinética de flotación, que es cómo mejorar la curva de ley de recuperación, ¿cierto? Con medición de parámetros de dispersión de gas. ¿Cómo se relaciona esto? El hold up, el SB, que es el Surface Area Flux, los parámetros de dispersión, que acá hay un resumen, ¿cierto? La velocidad del gas superficial comparada con la fracción volumétrica de gas, que es función de la diámetro burbuja. Esto tanto es útil como para controlar el proceso, como para diagnosticar la operación de la celda. ¿Ah? Y pues obviamente la validación. Aquí un poco de historia. Este es un trabajo realizado en Algen Shell, Canadá, donde tuvo acero inoxidable. Aquí la misma idea, la misma velocidad de gas, colchón de espuma. Mi colega Marco Vera, ¿cierto? Acá está en El Salvador, en Codelco, Chile. Acá con estas tuberías que son de alcantarillado, pero fueron suficientes para medir con la electrónica basada en sensores de presión. Mi colega, perdón, en Kennecott, Estados Unidos, midiendo tamaño burbuja, y que nos permite mejorar y correlacionar lo que es el SPI, como vamos a ver un minuto más adelante. Bueno, y obviamente acá también trabajamos todo lo que es perfiles. Esto es un trabajo que se continuó y vamos a enfatizar. Eh, no es bueno medir el promedio porque hay un perfil y aquí hay un punto óptimo donde medir la velocidad superficial, que directamente es la cinética. Aquí un montón de experiencia, hay bastante publicación, básicamente todo en torno al profesor Finch, Yanato, algo de Grau, ahora está en Autotech, pero digamos lo más importante en el mundo es Finch y Yanato respecto a caracterización hidrodinámica, es decir, conectando la metalurgia con las mediciones. Aquí un poco de mediciones de tamaño burbuja. ¿Por qué el tamaño burbuja es importante? La combinación tamaño burbuja y velocidad de gas nos permite
entender o tener un parámetro de cinética. Acá, anecdóticamente, esta medición en realidad no es Impala, en Australia, aquí midiendo a todo sol el tamaño de burbuja. Bueno, aquí lo que les explicaba, esta relación, esta es la velocidad cinética, o sea, perdón, esta es la cinética de flotación, que es un proceso de primer orden, donde la velocidad de colección de partículas es proporcional a la concentración. Y si uno deriva, esto es una derivación del libro del profesor Finch, de Toby and Finch, donde vemos acá velocidad de gas y diámetro. ¿Ah? Entonces, esta es la parte hidrodinámica, que es la que uno puede controlar. Esta es la parte llama de colección y atachamiento. Atachamiento entendiendo que tiene que ver con los colectores. Colisión, súper importante, esto es un conocimiento nuevo. Los tamaños relativos, tamaño de burbuja, tamaño de partícula, como vemos acá de mi colega, trabajo que hicimos con estos colegas, principalmente Sebastián Arriaga, en 2020, donde logramos relacionar tamaño de burbuja y partículas. Bien interesante esto, primera vez como en la historia que se logra un modelo que incluye la inercia de partículas y ajusta todos estos datos de autores por 50 años trabajando en flotación. Les recomiendo ver este artículo, bien interesante, para entender que hay un tamaño efectivo de burbujas y partículas. Esto está directamente conectado con eso. Bueno, acá siguiendo un poco la historia, los primeros intentos de relacionar el surface area flux, que es este parámetro, es decir, la superficie, la velocidad de generación de superficie de burbujas por el área seccional del reactor, por tanto, esto es aplicable a cualquier geometría o cualquier tipo de reactor. En corto, la medición de JG y diámetro burbuja nos permite calcular este parámetro en distintas unidades, donde aquí visualizamos que sí es posible relacionarlo con el K. Evidentemente, este K se obtiene conociendo el modelo de mezclado, de recuperación, que les muestro en una slide más, que acá está expresado, entonces acá uno puede despejar K y puede relacionar midiendo las recuperaciones. En este caso, este es un trabajo que hicimos en El Salvador. En realidad son nueve celdas en total, agrupadas en 3 bancos. Y aquí interesante, usamos aire forzado, es decir, se inyectó aire y se obtuvieron los resultados de mediciones de gas dispersión y recuperación por banco. Acá si ocupamos el espectro completo de tamaño burbuja de 0 a 6 milímetros, que fue el rango, o sea, 6 milímetros muy malo, sabemos que no tiene efecto, bajo punto 1 milímetro, como veíamos, no tiene ni un efecto. Este conocimiento intuitivo lo manejábamos hace unos 10 años, que después fue corroborado con este tamaño efectivo. Si hacemos el cálculo con de 1 a 2,4 milímetros, efectivamente la relación es perfecta para 5 campañas, bueno, perfecta, pero está muy bien relacionado. Por tanto, se demuestra que hay un tamaño efectivo y la otra variable importante, que el JG está relacionado para distintas mediciones que hicimos en esta celda autoaspirada, se relaciona a la recuperación del banco, que es lo que a uno le interesa. Se puede controlar, uno puede establecer un perfil. Dicho esto, estos son los tipos de perfiles que uno puede lograr. Aquí los primeros que hicieron esto fue Dahlke con el profesor Finch, esencialmente un perfil decreciente, es decir, parte uno con un flujo bajo, lo va incrementando, un perfil decreciente. Bueno, interesantemente acá en un circuito de zinc, en realidad plomo-zinc, se ve un impacto significativo al usar un perfil incremental, partiendo de uno, bueno, partamos del negro del plano a distintas condiciones, y acá hay un incremento, un corrimiento significativo de la curva, lo que hace muy atractivo y motiva el desarrollo de un sensor más robusto y continuo, más que una herramienta de diagnóstico. Bueno, posteriormente nuestro colega Maldonado, que en realidad él es en la Universidad de Laval y McGill, y ahora está en la Universidad de Santiago, un colega que es electrónico, se dedica harto a la parte de procesos. Vemos que también para el caso del cobre también encontramos esta relacionalidad que hay al hacer perfiles de flujo de gas. Este es el sensor que lo utilizó, doble tubo, que básicamente acumula gas. Ustedes controlar la literatura acá. Este trabajo lo hizo Rodrigo Araya en 2014, también la misma idea de las distribuciones de flujo de gas. Y en estado estacionario pueden medir la Valve density. Es esencialmente un doble tubo que mide presión. Ahora, ¿qué es lo que uno conoce ya industrialmente? Uno puede medir el flujo total, y esto, al medir el flujo total, en realidad no es lo que está ocurriendo en la celda, toma un promedio y sabemos que hay una distribución. Hay varias evidencias industriales que muestran esto. Acá tenemos un pictórico de esto. Para medir colchón de espumas es un sensor de flotador con un sensor sónico, esencialmente se mide el gap. Y nuevamente esto tiene problemas operacionales desde el punto de vista de la acumulación de pulpa o la misma diferencia de densidad que ocurre dentro. También se ve industrialmente que se ocupan mucho las cámaras para medir el espuma, el tope de la espuma, para medir la velocidad del colchón de espuma, que dice si la celda descarga o no descarga
Pero aquí voy a ser un poco controversial, no tiene ninguna relación con la parte de metalurgia. Hay 30 años que se lleva trabajando en esto y no se ha encontrado. Directamente el tope de la espuma no te va a decir lo que está ocurriendo debajo de la zona de pulpa, pero sí uno puede indicar si hay un pool másico, pero es muy cuestionable el uso de las cámaras. Hay otra evidencia que no es el punto de esta presentación, pero solamente generar el debate en torno a esto. Bueno, volviendo al tema de la distribución, estos fueron los primeros trabajos donde se evidencia en celda tamaño relativo 40 a 100 metros cúbicos. Posteriormente, Rodrigo Araya, aquí en 2014, evidentemente detecta aquí, al hacer un perfil radial adimensionalizado, por supuesto, con una variación del orden de 0,9 a, en un caso particular, a 1,5, 1,4, digamos que hay un 50% de diferencia en velocidad de gas, lo que implica un 50% de diferencia en K. Por tanto, hay un efecto importante en la metalurgia. Acá está el esquema cómo se instalan los sensores en profundidad y axialmente en torno a una celda. Bueno, esto motivó el desarrollo de sensores. Partimos primero revisando lo que hay para medir colchón de espuma. Este es el típico sensor con un flotador que mide este gap, que es sensible al gas holder que hay acá. Es decir, si acá tengo un 5, un 15, un 20% de gas holder, el sensor no lo va a detectar como una variación de colchón de espuma, 2-3 centímetros de diferencia. Adicionalmente, todo lo que es acumulación de sólidos va a cambiar la densidad de esta bola, se puede mantener, pero más importante es que si hay dispositivos mecánicos en movimiento, siempre va a haber un problema de histéresis, corrosión, y lo que queremos son sensores que tengan cero mantención. Prefiero pagar más, pero con cero mantención. Porque hay unos intentos acá con medición de perfiles de temperatura, ahí participé como estudiante con Juan Llanato y Luis Berg, bien interesante, lo hicimos en el Teniente. También se puede hacer conductividad, básicamente para medir colchón, o un dispositivo que sea movible pero con el mismo principio. Hay dispositivos comerciales ahora en eso. El problema es que estos se incrustan y se tapan, eh, pero son súper precisos. De hecho, nosotros ocupamos uno para calibrar. Si es local está muy bien, pero si es para continuo no funciona. Después hay otra experiencia, este caso de Albion Shell en Canadá, que tiene un tubo burbujeo. No tiene ningún sentido tener un tubo burbujeo porque entra aire de todos modos, pero el problema de esto es que calcula la presión hidrostática y no tiene un conocimiento de la bulk density o colchón de espuma. Por tanto, es bastante inexacto, muy alejado del valor real de la medición. Bueno, para el caso de la velocidad de gas local, ¿cierto? Dijimos que el promedio no es bueno porque hay un tema de perfiles. Está el caso clásico del profesor Llanato y un poco la gente del UCT, Grau y Haskinen, que mide directamente el flujo. Esto es lo mejor para medir forma robusta y, ¿cierto? Y exacta el flujo. Después está el sensor de McGill, que es el doble tubo, que básicamente mide la acumulación y corrige por esta bulk density. Acá está la ecuación, ustedes pueden pausar acá y ver en detalle las ecuaciones. Entonces aquí la idea es unir lo mejor de los dos mundos. Este sistema que es mucho más robusto, que no tiene temas de pulpa ni acumulación, y una medición flujométrica. Eso es lo que se hizo. Se integraron estas dos tecnologías en este dispositivo, obviamente un dispositivo mejorado para efectos de instalación, sea un puro tubo que uno perfora en el grating en una tubería de unos 200, 300 milímetros con tapa, queda muy seguro, un tubo concéntrico que pueden colocarse tres sensores de presión. Acá está la validación que se hizo en una celda de 1 metro cúbico, este es el prototipo industrial. Acá hay unas mediciones. ¿Cuál es la gracia de esto? Que uno puede medir el flujo continuo y a su vez tiene la capacidad de autocalibración. Este es el trabajo realizado por Cristóbal da Silva en su tesis de pregrado, el proyecto Corfo, financiado por Corfo y encargado, esto es un, un servicio del contrato de servicio tecnológico en que participamos como Santa María Católica del Norte. Esencialmente el dispositivo nuevo ocupa los mismos principios combinados, pero en un probe que es con tubo concéntrico, como decía, da permite una mayor robustez en la medición y la instalación. Siempre el tema de instalación es un problema, no un problema, sino una complicación por tema de seguridad, ¿cierto? Y la caja electrónica tiene varios sensores de presión, un mass flow meter, este es el primer prototipo que probamos, por supuesto, bueno, el regulador de presión, pero aquí está separada la parte húmeda, digamos, y sensores que se conectan por tubing, y después la electrónica con toda la parte, son conversores de 15 bits, con touchscreen, con toda la inteligencia acá y con toda la parte de diagnóstico, análisis y autocalibración. Y obviamente todo lo que es válvula solenoide para
armar las distintas configuraciones. Acá está el diagrama de conexión, esencialmente el aparato que se ocupa para calibrar. Esencialmente el aparato permite operar en forma dinámica, es decir, acumulando gas o estado estacionario. Estos son la caja electrónica estándar, estos son equipos Opto22, con un cerebro inteligente, con conversores de 15 bits, con todo este equipo de IP65 de alta resistencia a la agua y todo eso, y con touchscreen para ver distintas, tanto configurar como para ver la operación del aparato. Cuando el aparato opera en forma estática, es decir, todas las válvulas están cerradas, uno puede medir directamente la valve density, que es producto de los dos sensores de presión. Con esto calcular el froth depth, que con dos sensores de presión uno ya puede calcular con bastante precisión. Nuestro ensayo de propagación de error detectan un 1 o 2% de error. Si tiene tres sensores, el error disminuye porque uno ya está corrigiendo la estimación que hay entre fracción volumétrica de gas, colchón de espuma y colchón de pulpa. Y una medición basada en la hidrostática, por tanto, cualquier variación de la volumen de celda, como por ejemplo en autoaspirada, es compensada. ¿Ah? Y con esto mismo, si uno conoce la densidad de la... Si uno mide directamente la densidad de pulpa, puede estimar el gas Holda directamente. ¿Ah? A su vez, si conoce la densidad de pulpa, ¿cierto? Perdón, con densidad de pulpa determina el gas Holda, y uno puede medir la velocidad de gas, en este caso con un mass flow meter directo, el cual es calibrado en modo operación dinámico. Este es como lo interesante, esta es la autocalibración que hablamos, self-calibration, ocurre con esta operación en modo gasómetro, que es esta pendiente, que uno hace, que esta es la base del sensor McGill, y además los sensores de presión tienen autodiagnóstico, básicamente se comparan entre ellos, cómo va cambiando en el tiempo, en la medida que acumulan. El dispositivo fue evaluado en una celda de 1 metro cúbico, ¿cierto? Obviamente con inyección directa para ver todos los vías que hay. Y ahí, bueno, detectamos cosas muy sencillas, que los flujómetros básicos entre ellos no conversaban. Entonces ahí fue un gran debate, depende de la marca acá. A pesar que son básicos, hay diferencias a considerar. Y básicamente primero es tener un estándar de sensor. Y por eso tenemos algunas pequeñas variaciones, pero esencialmente es una medición directa del flujo de gas, la cual se realizó en esta celda de 1 metro cúbico. Posteriormente se validó en Minera Don Bernardo, en Salamanca. Acá el dispositivo instalado, como decía, esta conexión es solamente por esos tubing. Acá se estudiaron los perfiles que detectábamos en celdas industriales. No, también el equipo es capaz de detectar estos perfiles de gas. Perdón, acá está la contrastación del gasómetro con el flujómetro de gas, en realidad poco error. Aquí se realizó, se instaló este sensor, este inyector de gas, error de producir un perfil de perfiles de presión, perdón, de flujo de gas, como lo vemos acá esta instalación. Entonces aquí claramente nos damos cuenta que el instrumento, tanto el gasómetro como el flujómetro, detectan con mucha precisión este perfil. Información que nosotros ya manejamos, como indiqué previamente, que eso ocurre en las celdas industriales. Por tanto, aquí hay un instrumento que mide con bastante precisión y exactitud la velocidad de gas. Por tanto, en un punto óptimo podemos detectar esto. Acá está la validación en planta. Desafortunadamente el sensor de presión tuvo alguna interferencia, terminará don Alberto. No obstante, nos permitió hacer un seguimiento del colchón de espuma. Debo mencionar que en esta planta nunca en la vida antes se midió colchón de espuma, y lo logramos medir con un sensor local, lo contrastamos. A pesar de estos errores, el sistema siempre se puede autocalibrar. Tenemos un error de un 0,4 centímetros, puede ser mejorable con un mejor sensor de presión. Aquí, volviendo a los perfiles, se ubican esta medida de distintas posiciones en la celda. Evidentemente detectamos este perfil. Aquí hay mediciones que no son al mismo tiempo, es decir, el sensor se probó con distintas posiciones y distintos tiempos en planta, y detectamos justamente este perfil, notoriamente este perfil, que incluso una celda pequeña. Y aquí, para reflexionar en celdas industriales, ¿qué es lo que ocurre? La verdad, sabemos que hay problemas de sanding, sobre todo en las celdas más grandes. Por tanto, es importante considerar, por ejemplo, medir en más de un punto, cosa que permite este equipo. Este equipo puede medir la unidad básica, medir estas 8 sensores, después uno va extendiendo los racks con la misma electrónica, o sea, muy bajo costo. La unidad 9 va reduciendo el costo, ¿cierto? Acá es como está instalado en planta. Insisto que solamente que hay unos tubing que llevan a la caja de presión, por tanto es robusto, tiene un sistema de autolavado, no avanza la espuma, y tener dos tubos concéntricos de 4 pulgadas no tiene cómo llenarse de pulpa. Bueno, acá es como se ve el software, acá el sensor instalado. Esto es, bueno, se puede diseñar dependiendo de cada usuario. Esto ya es software.
Y para terminar, porque estoy justo en los 20 minutos, bueno, se desarrolló este sensor que mide tres parámetros directos y estima Gajolda y SB, por tanto puede ser usado para diagnosticar la operación, así como herramientas de control, y también puede ser usado para medir tanto velocidad de gas, colchón de espuma. Estos son los datos de la validación, es decir, hay que una corrección que hacer, ¿cierto?, con el sensor de presión. Y este diseño considera 15 años de experiencia y la nueva electrónica que nos permite hacer cosas con mucho más precisión. De hecho, los conversores son de 15 bits. Y el último mensaje es que esta es una herramienta para hacer perfiles JG-HF, que es lo que permite controlar efectivamente la recuperación, particularmente en sistemas donde es más difícil, como son las celdas autoaspiradas, y también en celdas de gran tamaño. Incluso las celdas nuevas, como la CFCR, que están corriendo ahora en BHP Spence y otras compañías, posible usar, o en celdas cerradas incluso. Bueno, agradecimiento principalmente a Minera Don Alberto, particularmente Cristóbal da Silva, gracias por el trabajo. Y bueno, obviamente los amigos ahí de toda la vida, el profesor Marco Vera, Juan Llanato, Dave Seaman, profesor Gómez, profesor Finch, Jan Nesse y el equipo de McGill, son mucho tiempo. Así que muchas gracias por su atención. Gracias nuevamente a Automining por dar la oportunidad de poder trabajar y mostrar nuestros trabajos y compartir las experiencias.